El gran salón del Consejo Galáctico nunca había estado tan silencioso. Cientos de representantes alienígenas se sentaron en un silencio atónito mientras veían cómo sus territorios desaparecían, uno por uno en el enorme mapa holográfico. Puntos rojos se extendían como una enfermedad a través de sus sistemas una vez pacíficos, marcando el avance imparable del enjambre. El alto comandante Reed se mantuvo erguido y alto a pesar de la aplastante gravedad artificial que los alienígenas necesitaban para mantener sus delicadas formas. Como representante de la Tierra, estaba acostumbrado a condiciones mucho peores. Los alienígenas siempre habían temido a los humanos por sobrevivir en lo que llamaban un mundo de muerte, pero ahora esa misma fuerza podría ser su única esperanza. El 70% de nuestros sistemas han caído, anunció el portavoz del Consejo, su forma cristalina. Temblaba ligeramente. El enjambre se adapta a cada arma, cada estrategia, cada defensa que creamos. Nuestra tecnología perfecta se ha convertido en nuestra debilidad. Reed vio como otro sistema se volvía rojo en el mapa. Los alienígenas a su alrededor se estremecieron. Sus diversas formas, desde cristalinas hasta gases y basadas en energía, todas mostraban signos de lo que reconoció como miedo. Estos seres habían dominado el cosmos, construyeron maravillas que la humanidad apenas podía comprender y, sin embargo, estaban perdiendo ante un enemigo que simplemente se negaba. Para seguir sus reglas de guerra, ¿qué pasa con el cañón Nova?, preguntó una nube flotante de gas púrpura que Reed sabía que era el comandante militar de la flota. ¿Es nuestra arma más poderosa? Falló, interrumpió el portavoz del Consejo. El enjambre se adaptó en cuestión de horas. Ahora usaban la energía del cañón Nova para impulsar sus naves. Reed dio un paso adelante, sus pesadas botas haciendo sonidos que resonaron por la cámara. Los extraterrestres siempre habían odiado lo ruidosos y físicos que eran los humanos, cómo se detenían en lugar de flotar con gracia, pero ahora cada sensor ocular y órgano de conciencia se volvió hacia él con desesperada esperanza. Todos nos han llamado primitivos, Reed, dijo su voz firme, han llamado a la Tierra un mundo de muerte, porque sobrevivimos a los niveles de radiación que consideran letales, nos han llamado bárbaros, porque todavía usamos entrenamiento de combate físico, nos han llamado inestables, porque abrazamos el caos y el desorden. Hizo una pausa mirando a cada miembro del Consejo alienígena, pero tal vez eso es exactamente lo que necesitamos ahora. El altavoz se acercó su superficie de cristal reflejando la luz roja de otro sistema que cae, explicando comandante Reed, el enjambre te venció porque se adaptan a la perfección, tus armas son perfectas, tus estrategias son perfectas, tu tecnología es perfecta, y eso te hace predecible. Reed señaló el mapa, pero los humanos somos desordenados, cometemos errores, hacemos cosas que no tienen sentido lógico y, a veces, esa es nuestra mayor fortaleza. Un murmullo recorrió la cámara mientras los extraterrestres discutían este concepto. La idea de ser imperfectos intencionalmente les era ajena. Toda su civilización se construyó en la búsqueda de la perfección. Tenemos informes, dijo el portavoz del Consejo lentamente, de una nave humana que sobrevivió a un ataque de enjambre, la única nave que lo hizo. Usan tácticas que nuestros analistas militares llamaron locas e ilógicas. Reed sonrió. Ese sería el Dauntless bajo el capitán Walker. Cuando sus armas principales fallaron, convirtieron su motor en una bomba improvisada. Cuando sus escudos cayeron, usaron la radiación de su reactor dañado como arma, hicieron cosas que ninguna especie cuerda consideraría y sobrevivieron. La cámara estalló en susurros conmocionados. Usar un reactor dañado como arma, exponerse intencionalmente a la radiación, iba en contra de todos los principios de su civilización. Hemos pasado siglos temiendo a los humanos porque sobreviven a condiciones que consideramos insuperables, anunció el portavoz del Consejo. Quizás es exactamente por eso que los necesitamos ahora. Reed asintió. Déjanos ayudar, la Tierra comprometerá toda su fuerza militar. Entrenaremos a sus tripulaciones en nuestras tácticas, les enseñaremos a pensar ilógicamente, cómo abrazar el caos, cómo usar la imperfección como arma. Otro sistema se volvió rojo en el mapa, pero esta vez la cámara del Consejo no cayó en la desesperación. En su lugar, todos los ojos se volvieron hacia el humano que estaba entre ellos, el habitante del mundo de la muerte que sonrió ante la destrucción. El Consejo Speaker elevó su forma cristalina a su altura máxima, y luego dejó que se registrara en nuestra hora más oscura. Nos volvemos hacia aquellos que una vez temimos, los habitantes de los mundos de la muerte nos guiarán en la batalla contra el enjambre, que su caos sea nosotros mismos, y por primera vez desde que apareció el enjambre la esperanza comenzó a extenderse por el Consejo Galáctico. A veces la salvación no viene de la perfección, sino de aquellos que han dominado la imperfección. Los miembros del Consejo alienígena presionaron sus rostros contra las ventanas de observación cuando la nave humana Dauntless se cayó de un viaje más rápido que la luz. Muchos de ellos se estremecieron ante su apariencia. A diferencia de sus elegantes naves perfectas, la nave humana se veía áspera y parcheada. Lugares, las cicatrices de batalla marcaban su casco como orgullosas insignias de supervivencia. El capitán Tom Walker estaba de pie en su puente mirando a su tripulación prepararse para atracar en la estación alienígena, a diferencia de los sistemas automatizados alienígenas.
Su tripulación trabajaba con sus manos llamándose unos a otros, a veces incluso discutiendo sobre la mejor manera de hacer las cosas. Era desordenado, pero funcionó. Señor, llamó a la teniente Ana desde su estación táctica. Debería ver esto, señaló su pantalla mostrando cientos de naves alienígenas dispuestas en patrones geométricos perfectos alrededor de su estación. Las formaciones son tan precisas que se pueden medir ángulos con ellas. Walker negó con la cabeza, y es exactamente por eso que están perdiendo esta guerra. El enjambre solo necesita aprender un patrón para vencerlos a todos. Se volvió hacia el Dr. Marcus en la estación científica. ¿Cuál es el nivel de radiación en su bahía de atraque? Están tratando de limpiarlo para nosotros. Marcus respondió con una pequeña risa. No se dan cuenta. Encontramos sus niveles seguros casi demasiado estériles para trabajar en ellos. El intrépido atracó con un sonido metálico que hizo saltar a los extraterrestres. No estaban acostumbrados a que las naves tocaran sus estaciones. Sus propias naves atracaron usando campos de gravedad, pero los humanos habían aprendido que las cerraduras físicas eran más difíciles de romper para los enemigos. Cuando Walker y su tripulación entraron en la estación, los extraterrestres retrocedieron no solo porque los humanos eran más altos y más sólidos que la mayoría de ellos, sino por cómo se movían. Cada paso era diferente del anterior. Cada movimiento era impredecible. Algunos caminaban rápido, otros lentos. Ninguno mantenía el ritmo perfecto. Los extraterrestres esperaban. El portavoz del consejo flotó hacia adelante. Capitán Walker, hemos oído hablar de su victoria contra el enjambre. Debe decirnos cómo logró lo imposible. Walker miró la enorme sala llena. Con líderes alienígenas habían construido cosas asombrosas, naves que podían plegar armas espaciales, que podían reorganizar la materia, escudos que podían detener cualquier cosa, pero estaban perdiendo porque no podían pensar fuera de sus cajas perfectas. Muéstrales la grabación de la batalla. Walker le dijo a Ana que el teniente sacó el video en las pantallas gigantes de la estación. Los alienígenas vieron con horror cómo los intrépidos luchaban contra el enjambre. La nave humana giraba de maneras que no tenían sentido, disparaban armas en momentos aparentemente aleatorios, e incluso volaban directamente a zonas de peligro. Cuando el enjambre se adaptó a su frecuencia de escudo, los humanos sobrecargaron deliberadamente su motor para crear interferencias cuando sus armas no podían penetrar la armadura del enjambre. Usaron su propia nave como ariete. Esto es una locura. Un líder alienígena, exclamó su tripulación, probablemente debería haber muerto 17 veces en esta grabación. Walker estuvo de acuerdo con una sonrisa, pero los humanos son difíciles de matar. Evolucionamos en un planeta que intentó matarnos todos los días. Alta gravedad, radiación, temperaturas extremas, animales mortales. La Tierra nos arrojó todo sobre nosotros. Sobrevivimos siendo impredecibles al intentar cosas locas, al negarnos a rendirnos incluso cuando la lógica decía que debíamos morir. El Dr. Marcus dio un paso adelante sosteniendo una tableta de datos. Hemos analizado los patrones de adaptación del enjambre, son perfectos, demasiado perfectos, evolucionan para contrarrestar exactamente lo que enfrentan, pero no pueden manejar el caos, no pueden adaptarse a algo que no sigue patrones lógicos. La forma cristalina del portavoz del consejo parpadeó con comprensión. Y los humanos somos los maestros del caos. Walker terminó. Necesitamos enseñar a sus tripulaciones a pensar como nosotros. Olvídense de sus formaciones perfectas, olvídense de sus ataques calculados. Necesitamos mostrarles cómo ser impredecibles. Los alienígenas se miraron nerviosos. Todo sobre su cultura se basaba en el orden y la perfección. Pero cuando otra alerta mostró que 3 sistemas más caían ante el enjambre, sabían que tenían que cambiar. Muy bien. El portavoz del consejo anunció: nos ponemos en sus manos, Capitán Walker, enséñenos su caos humano, enséñenos cómo sobrevivir. Walker asintió con la cabeza a su tripulación. La lección 1 comienza ahora. Dr. Marcus, muéstreles lo que sucede cuando introducimos variables aleatorias en las formaciones de su flota. Teniente Ana, demostremos por qué a veces el peor plan es el mejor plan. Y así comenzó el mayor choque cultural en la historia galáctica. El día en que las civilizaciones más avanzadas del espacio aprendieron a abrazar el caos de los habitantes de los mundos de la muerte, que una vez descartaron como primitivos. Las luces rojas de emergencia destellaron a través del Dauntless cuando el capitán Walker agarró su silla de mando. Su nave corrió por el espacio junto a 2 naves alienígenas que se apresuraban a ayudar a un refugiado. Convoy bajo ataque por el enjambre, informe de estado, Walker gritó mientras la nave se sacudía al empujar sus motores más allá de sus límites. 3 acorazados de enjambre atacando a 7 naves de refugiados. La teniente Ana informó desde su estación táctica que los refugiados están en mal estado. Señor, su formación perfecta los hizo fáciles. Objetivos. El Dr. Marcus levantó la vista de su estación científica. Las naves del enjambre ya se han adaptado a las frecuencias del escudo de los refugiados. Están cortando sus defensas como papel. Walker observó la pantalla táctica. Las naves de refugiados volaron en un hermoso patrón defensivo matemáticamente perfecto y estaban muriendo por eso. Envía esto a las naves alienígenas con nosotros.
Walker ordenó decirles que hagan exactamente lo que hacemos nosotros. Sin preguntas, sin cálculos, solo sigue nuestro ejemplo. El Dauntless salió de un viaje más rápido que la luz justo en medio de la batalla, pero en lugar de unirse a la formación perfecta de naves de refugiados, Walker ordenó a sus timoneles que volaran directamente a la nave enjambre más cercana. La voz del señor comandante alienígena crepitó en el comunicador. Este camino de ataque es un suicidio. La probabilidad matemática de supervivencia es. Deja de calcular y comienza a volar. Walker lo interrumpió. Síguenos exactamente. El Dauntless giró hacia la derecha y luego, de repente, hacia la izquierda. Disparó sus armas en ráfagas aleatorias en lugar de perfectas. Foles. Las naves alienígenas entrenadas por Walker durante la semana pasada se obligaron a copiar estos movimientos caóticos en el puente de las luces de advertencia del Dauntless destellaron cuando la radiación de los sistemas dañados se filtró a los espacios de la tripulación. Las naves alienígenas enviaron mensajes preocupados sobre la radiación, pero la tripulación de Walker ignoró a los humanos de la Tierra. Este nivel de radiación era incómodo pero sobrevivible. Las naves del enjambre están tratando de predecir nuestro patrón, informó el Dr. Marcus con una sonrisa. Pero no hay patrón, asintió, disparó, los cañones principales se extendieron al azar, rayos de energía se dispararon desde el intrépido en todas direcciones, la mayoría falló, pero algunos alcanzaron a las naves del enjambre en lugares donde sus escudos adaptativos no esperaban ataques. Las naves alienígenas que siguieron el ejemplo de Walker hicieron lo mismo. Sus computadoras de orientación perfectas se desactivaron temporalmente para crear un verdadero fuego aleatorio. Señor, el teniente Ana gritó, los algoritmos de adaptación del enjambre están fallando, no pueden hacer frente a todas las variables aleatorias. El puente se sacudió cuando una explosión del enjambre atravesó su agujero, las sirenas de advertencia sonaron sobre brechas de agujeros y fallas del sistema, pero Walker sonrió perfecto. Ahora creen que estamos dañados y vulnerables. Activa la trampa. Los Daunas cortan repentinamente toda la energía, apareciendo muerto en el espacio. La nave del enjambre más cercana se movió para matar exactamente como Walker había esperado, pero la nave humana no estaba muerta, se estaba haciendo el muerto, otro concepto que los extraterrestres nunca habían considerado antes. Ahora Walker comandaba el intrépido rugió de nuevo a la vida, desatando todas las armas que tenía a quemarropa al mismo tiempo que las dos naves alienígenas atacaron desde diferentes ángulos, sus ataques deliberadamente descoordinados. La nave del enjambre, tomada completamente por sorpresa, no pudo adaptarse a tantas variables caóticas, a la vez sus escudos fallaron y el ataque combinado lo destrozó al ver que una de sus naves era destruida. Las otras naves del enjambre interrumpieron su ataque a la convoy de refugiados, se retiró y la tripulación del puente del Dauntless vitoreó mientras sus aliados alienígenas enviaban mensajes de asombro y felicitaciones. Walker abrió un canal a las naves de refugiados. Este es el capitán Walker, los escoltaremos a un lugar seguro, pero deben romper su formación. Dispersos al azar, háganse más difíciles de atacar. Las naves de refugiados dudaron y luego rompieron lentamente su patrón geométrico perfecto. Les pareció desordenado y desorganizado, pero eso era exactamente lo que los mantendría con vida mientras establecían rumbo a la seguridad. El comandante alienígena que había seguido el ejemplo de Walker transmitió un mensaje. Comenzamos a entender ahora. Su caos nos protegió a todos. Quizás hemos sido demasiado perfectos durante demasiado tiempo. Walker miró a su tripulación. Cansado, sudoroso. Algunos se estaban recuperando de quemaduras menores por la radiación, pero todos estaban vivos y orgullosos. A veces, la mejor defensa no es un escudo perfecto. Dijo que a veces es ser demasiado impredecible para golpear en primer lugar. El Dauntless condujo al convoy a un lugar seguro, dejando atrás otra lección de cómo la humanidad, aparentemente debilidad su naturaleza caótica e impredecible, se estaba convirtiendo en la mayor fortaleza de la galaxia contra el enemigo adaptable perfecto que los amenazaba a todos. El último gran consejo. El astillero colgaba en el espacio como una gigantesca telaraña de metal, sus brazos brillantes se extendían por millas, pero hoy esos brazos brillantes estaban bajo ataque, el enjambre los había encontrado. El capitán Walker estaba de pie en el puente de los intrépidos observando cómo los defensores alienígenas intentaban proteger su preciada instalación. A pesar de todas sus lecciones, habían vuelto a sus viejos hábitos, sus naves se movían en formaciones perfectas, sus armas disparaban en patrones calculados. Iban a perder, dijo la teniente Ana en voz baja, mirando la pantalla táctica. El enjambre ya se había adaptado a su red de defensa. Walker agarró el sistema de comunicación. Este es el capitán Walker, a todas las naves, rompan la formación ahora. Patrones de defensa aleatorios, recuerda lo que te enseñamos, pero era demasiado tarde. Las naves del enjambre, enormes formas negras que parecían insectos de metal retorcido, atravesaron la flota de defensa alienígena. Allí sus armas ya se habían adaptado a las frecuencias perfectas del escudo del defensor.
Walker observó con horror cómo una nave tras otra explotaban. Señor, el doctor Marcus gritó, todavía hay 10.000 trabajadores en ese astillero. Si cae, Walker asintió con la cabeza con tristeza. Suenan las estaciones de batalla. Vamos a entrar. Abrió un canal con la tripulación alienígena humana mixta que han estado entrenando. Equipo de rescate alfa, prepárense para el lanzamiento inmediato. Vamos a mostrarles cómo los habitantes de los mundos de la muerte manejan una crisis. El Dauntless cargó hacia la zona de batalla, pero no en línea recta, rodaba en zigzag y, a veces, parecía volar hacia atrás. Las naves del enjambre solían predecir rutas de vuelo perfectas, no podían apuntar sus armas a la nave que se movía erráticamente. Los ingenieros informan fugas de radiación en las secciones 5 a 8. Ana informó que el buen Walker sorprendió a los miembros de la tripulación alienígena en su puente. Ventile esa radiación hacia las naves de guerra. Démosles algunas variables a las que no pueden adaptarse. El Dauntless liberó nubes de gas radiactivo de sus secciones dañadas, creando un entorno de campo de batalla caótico que confundió a los sensores del enjambre a través de este caos. Walker lanzó a sus equipos de rescate dentro del astillero. Llovió el pánico, los trabajadores alienígenas nunca se habían enfrentado al combate, sus protocolos de emergencia exigen que se reúnan en zonas seguras designadas, lo que los convierte en objetivos perfectos, pero los equipos de rescate tenían humanos dirigiéndolos. El líder del equipo Alpha les gritó a los trabajadores aterrorizados. Corran en diferentes direcciones, tomen caminos aleatorios hacia las naves de rescate. Los alienígenas miraron en estado de shock mientras los rescatadores humanos corrían por las zonas de radiación sin protección, usaron equipos dañados de formas para las que no estaban diseñados y de alguna manera siguió funcionando a pesar de las heridas que deberían haberlos detenido, como preguntó un trabajador extraterrestre mientras un rescatista humano lo llevaba a través de un corredor dañado. ¿Cómo sigues adelante? El rescatista humano sangraba por un corte en la frente y solo sonrió. Esto no es nada, deberías ver el interior australiano de la Tierra. De regreso en el puente de los Dawes, Walker orquestó el caos, ordenó a algunas naves que se hicieran las muertas y luego cobraran vida cuando las naves del enjambre pasan. Ed hizo que otros recibieran deliberadamente daños menores para crear nubes radiactivas. Cada movimiento era impredecible, cada táctica no tenía sentido lógico. Señor, Ana, gritó el último grupo de naves de rescate está lejos del astillero, pero dos acorazados enjambre se están moviendo para interceptarlos. Walker sonrió. Perfecto resorte la trampa. El daño aparentemente aleatorio que el Dauntless había tomado había creado un patrón muy específico de engaño y radiación alrededor del astillero. Cuando las naves juradas se movieron para atacar las naves de rescate, se encontraron atrapados en un laberinto de nubes radiactivas y fuego de metal retorcido. Todo lo que Walker ordenó, todas las naves. Todas las armas sin patrón. El espacio alrededor del astillero se iluminó con fuego de armas desde todas las direcciones. Las naves del enjambre, atrapadas e incapaces de predecir de dónde vendría el siguiente disparo, sufrieron graves daños. Sus escudos adaptativos diseñados para encontrar patrones y contrarrestarlos fallaron contra el puro caos del ataque. Cuando terminó, el astillero sufrió graves daños, pero aún estaba en pie. Lo más importante, todos los trabajadores habían sido rescatados. Los comandantes alienígenas observaron con asombro cómo los equipos de rescate humanos ayudaron a los sobrevivientes a pesar de sus propias heridas y exposición a la radiación. Hemos perdido el astillero, dijo el almirante alienígena. Lamentablemente no, Walker. Lo corrigió, has ganado algo más valioso. Tu gente acaba de aprender que la supervivencia no se trata de planes perfectos, se trata de adaptarse, improvisar y nunca rendirse, no importa cuán mal se vean las cosas. Los extraterrestres miraron a sus rescatadores humanos con una nueva comprensión. Tal vez ser el habitante del mundo de la muerte, ser primitivo e inestable, no era una debilidad después de todo. Tal vez era exactamente lo que la galaxia necesitaba para sobrevivir. El Dr. Marcus no había dormido en 3 días. Tazas de café vacías cubrían su estación científica en The Dauntless. Mientras miraba pantalla tras pantalla de datos de batalla, el capitán Walker lavó a su oficial científico con preocupación, pero sabía que no debía interrumpir. Los humanos podían estar sorprendentemente concentrados cuando estaban en algo. Es como ver un baile, dijo de repente Marcus, haciendo que todos en el puente saltaran. Un baile mortal perfecto. Walker se acercó a la estación científica. ¿Qué has encontrado? Marcus señaló sus pantallas que mostraban grabaciones de docenas de batallas de enjambres. Mira cómo se adaptan. Todos piensan que es aleatorio, pero no lo es. Hay un patrón en su perfección. La teniente Ana se unió a ellos y le trajo a Marcus otra taza de café. El oficial científico lo tomó sin apartar la vista de sus pantallas. Sus adaptaciones siguen reglas, continuó, reglas muy específicas. En realidad, no están pensando, están siguiendo un programa perfecto. Walker frunció el ceño, pero se adaptan a todo lo que les arrojamos, no, dijo Marcus con una sonrisa cansada. Se adaptan a todo lo que tiene sentido, pero mira estas lecturas de nuestras tácticas locas, mira lo que pasó cuando ventilamos radiación al azar, cuando volamos a propósito en los campos Divis.
Cuando sobrecargamos nuestros motores sin ninguna razón lógica, la tripulación del puente se reunió mientras Marcus reproducía grabaciones de batalla. Cuando las naves seguían patrones lógicos, el enjambre se adaptó rápida y perfectamente, pero cuando se introdujo el caos humano, sus adaptaciones se volvieron confusas, a veces incluso erróneas. Son como la computadora de ajedrez definitiva. Marcus explicó que pueden calcular cada movimiento lógico posible, pero no pueden manejarlo. Cuando volteamos el tablero y usamos las piezas como misiles, los ojos de Walker se abrieron. Son demasiado perfectos. Exactamente. Marcus se puso de pie emocionado a pesar de su agotamiento. Su adaptación no es creativa, es matemática. Solo pueden adaptarse a cosas que siguen patrones lógicos. Literalmente no pueden procesar la verdadera aleatoriedad. El holograma del portavoz del consejo apareció en el puente, su forma cristalina brillando, pero seguramente las acciones aleatorias son menos efectivo que los calculados. Marcus negó con la cabeza. No contra un enemigo que puede contrarrestar perfectamente cualquier acción lógica. Mira tus propios registros de batalla. Tus estrategias perfectas fallaron porque el enjambre pudo calcular y adaptarse a ellas, pero el caos humano no pueden adaptarse a lo que no pueden predecir. Walker comenzó a sonreír. Y los humanos son maestros del comportamiento impredecible. Se volvió hacia el consejo. Speak, el holograma de Kerr. Es por eso que las especies de la Tierra sobrevivieron. La naturaleza siguió intentando matarnos con depredadores perfectos, enfermedades perfectas, patrones climáticos perfectos. Sobrevivimos siendo impredecibles al hacer cosas que ninguna especie lógica consideraría. El Dr. Marcus obtuvo más datos. La adaptación del enjambre sigue reglas matemáticas perfectas. Pueden manejar 1.000.000 de variables si esas variables tienen sentido, pero si le agregamos verdadera aleatoriedad, verdadero caos, sus algoritmos de adaptación fallan. Ana terminó de entender finalmente que por eso se retiran cuando no pueden predecir nuestras acciones. Sus sistemas perfectos no pueden manejar la entrada lógica. El holograma del portavoz del consejo parpadeó mientras procesaba esta información. ¿Estás sugiriendo que abandonemos la lógica? ¿Abandonemos las estrategias perfectas que hemos desarrollado durante miles de años? No, Walker dijo que te estamos sugiriendo que aceptes el caos como arma. Tu tecnología combinada con la imprevisibilidad humana es lo que ganará esta guerra. Marcus asintió con entusiasmo. El enjambre espera que todas las especies intenten sobrevivir de la manera más eficiente posible. Todo su sistema de adaptación se basa en esa suposición. Pero los humanos se rieron. Somos la especie que inventó los deportes extremos. A veces hacemos cosas locas solo para demostrar que podemos. Walker abrió un canal para toda la flota humana. Este es el Capitán Walker. El Dr. Marcus ha encontrado la debilidad del enjambre. No pueden manejar el caos, no pueden adaptarse a la aleatoriedad verdadera, y por suerte para la galaxia, la historia de la Tierra está llena de planes locos que funcionaron porque eran demasiado estúpidos para esperar. Miró a su tripulación viendo esperanza en sus caras cansadas. Es hora de mostrarle a la galaxia por qué ser impredecible es a veces la opción más lógica de todas. Prepararse para la Operación Caos. Vamos a salvar la galaxia, siendo lo más humanos posible. El holograma del portavoz del consejo observó fascinado cómo los humanos comenzaron a planificar lo que parecía una locura completa. Tal vez se dio cuenta de que esta era la razón por la que los habitantes del mundo de la muerte habían sobrevivido contra todo pronóstico. A veces la mejor manera de vencer a un enemigo perfecto era ser perfectamente impredecible. La Operación Caos comenzó a medianoche. Hora de la Tierra. El Capitán Walker eligió este momento no por ninguna razón táctica, sino porque no tenía sentido exactamente lo que necesitaban. La flota combinada de naves humanas y alienígenas se reunieron cerca de una estrella muerta. Las tripulaciones alienígenas habían pasado semanas aprendiendo a pensar como humanos para abrazar la imprevisibilidad. Muchos de ellos todavía parecían enfermos ante la idea de cometer errores a propósito, pero confiaban en sus maestros humanos. Recuerde que la voz de Walker llegó a todas las naves de la flota. El plan es no tener plan. Cuanto más ilógicas sean nuestras acciones, mejores serán nuestras posibilidades. La teniente Ana se paró en su puesto táctico observando la formación de la flota, o más bien la falta de formación. Las naves apuntaban en direcciones aleatorias. Algunas volaron boca abajo, otras giraron lentamente sin razón alguna. Para los extraterrestres parecía una locura. Para los humanos, parecía un enjambre de fiesta. La flota detectó al Dr. Marcus, gritó 500 naves. Formación de ataque perfecta. Walker sonrió. Perfecto. Todas las naves ejecutan la Operación Caos y recuerda, si tus acciones tienen sentido, lo estás haciendo mal. La batalla que siguió sería estudiada por historiadores militares durante siglos. La Fleet humana rompió todas las reglas del combate espacial. Las naves cargaron directamente contra el enemigo y luego de repente invirtieron el curso mientras disparaban de vuelta. Wards, otros apagaron sus motores y se fueron a la deriva haciéndose los muertos hasta que las naves del enjambre se acercaron. El Dauntless lideró con el ejemplo.
Walker ordenó a sus ingenieros que crearan fallas controladas en los motores produciendo ráfagas aleatorias de energía que confundían a los sensores del enjambre cuando sus armas mostraban signos de sobrecalentamiento. En lugar de enfriarlas, la tripulación las presionó más fuerte usando las firmas de calor como señuelos. Sir Anna gritó por encima del ruido de la batalla, los algoritmos de adaptación del enjambre están fallando, sus naves siguen intentando formar nuevos patrones, pero no pueden predecir lo que haremos a continuación. El Dr. Marcus se rió desde su estación, están tratando de calcular la lógica detrás de nuestras acciones, pero no hay lógica en la pantalla principal. Walker se lavó mientras los miembros de la tripulación alienígena comenzaban a comprender un cristalino. El capitán estrelló deliberadamente la computadora de su nave. Earth usando la secuencia de reinicio para crear sensores fantasmas, un ser de energía. El comandante ordenó a su tripulación inundar sus sistemas de armas con el tipo incorrecto de energía creando patrones de descarga impredecibles. El enjambre se está retirando de las secciones 2 y 4. Ana informó su adaptación. Los protocolos están sobrecargados, pero el enjambre aún no había terminado. Sus naves comenzaron a coordinarse tratando de forzar a la flota caótica a reacciones predecibles. Fue entonces cuando Walker reveló la fase 2 de la Operación Caos, todas las naves que él ordenó ejecutar sus protocolos personales de caos. Cada nave de la flota había recibido un conjunto único de instrucciones aleatorias selladas hasta este momento. Algunas naves de repente comenzaron a transmitir vieja música humana, otras comenzaron a expulsar piezas de su propio casco como misiles. El propio Dauntless inició lo que Walker llamó la danza borracha, una serie de movimientos basados en tirar dados. Un enjambre acorazado se acercó al DAS. Sus armas se adaptan para contrarrestar patrones evasivos normales, pero no había nada normal en lo que Walker hizo a continuación. Tira esos dados, Timón, ordenó el Dauntless Hero de una manera que hizo que incluso las tripulaciones espaciales experimentadas se sintieran enfermas. Disparó armas desde puertos aleatorios, atmósfera ventilada para cambiar de dirección, y en un punto usó su propia gravedad artificial para atraer escombros más pequeños en sus escudos. Las adaptaciones perfectas de la nave del enjambre fallaron una por una. No podía predecir lo impredecible. Sus armas fallaron, sus escudos protegían contra ataques que nunca llegaban mientras lo dejaban abierto a ángulos extraños de asalto en el campo de batalla. La misma escena se repitió. Las formaciones perfectas del enjambre se rompieron cuando se enfrentaron a enemigos que se negaron a seguir ningún patrón. Sus protocolos de adaptación diseñados para contrarrestar estrategias lógicas se estrellaron cuando se enfrentaron al caos puro. El enjambre está en plena retirada, anunció Ana triunfante. La tripulación del puente vitoreó mientras veían a la flota enemiga huir de sus formaciones perfectas, destrozado por la imprevisibilidad humana. El holograma del portavoz del Consejo apareció en el puente, su forma cristalina temblaba con lo que los humanos habían aprendido era emoción. Capitán Walker, su Operación Caos funcionó. Las adaptaciones perfectas del enjambre fueron derrotadas por la imperfección. Walker miró a su tripulación, humanos y alienígenas trabajando juntos, todos ellos ahora entendiendo el poder del caos controlado. A veces, dijo con una sonrisa, la mejor manera de ganar no es ser mejor que tu enemigo, es ser tan impredecibles que su perfección se convierte en su debilidad. La batalla fue ganada, pero más importante aún, la galaxia había aprendido una lección crucial. En un universo de patrones perfectos, a veces la mayor fortaleza era ser perfectamente impredecible. El gran salón del Consejo Galáctico se veía muy diferente ahora. Eran los patrones geométricos perfectos que una vez decoraron sus paredes. En su lugar, obras de arte de la Tierra colgaban por todas partes, pinturas abstractas, esculturas aleatorias e imágenes de las maravillas naturales caóticas de la Tierra. El capitán Walker se paró ante el consejo. Su uniforme aún mostraba marcas de quemaduras de la batalla final. El Dr. Marcus y la teniente Ana estaban a su lado junto con miembros de la tripulación de una docena de especies alienígenas que habían aprendido a abrazar el caos. El enjambre se ha retirado más allá del borde de la galaxia. El portavoz del Consejo anunció su forma cristalina. Ya no intentaba mantener una forma perfecta, sino que cambiaba aleatoriamente, algo que hubiera sido impensable meses atrás. Sus protocolos de adaptación perfectos han sido completamente destruidos por la Operación Caos. Walker asintió. No podían adaptarse a algo que no tenía sentido. Al tratar de ser perfectos, se volvieron predecibles. El Dr. Marcus dio un paso adelante, sosteniendo una tableta de datos. Hemos confirmado que las naves del enjambre se están desmoronando. Sin sus protocolos de adaptación no pueden mantener su perfección. Formaciones en realidad se están destruyendo a sí mismos tratando de encontrar patrones en nuestro caos. La teniente Ana sacó una pantalla holográfica que mostraba la galaxia. Los puntos rojos que una vez marcaron el territorio del enjambre estaban desapareciendo uno por uno cada vez que intentaban reagruparse. Su propia programación los desgarraban. No pueden manejar un universo que no sigue reglas lógicas. El Consejo, los miembros observaron con asombro. Muchos de ellos habían adoptado hábitos humanos. Ahora algunos se movían inquietos, otros estaban parados en ángulos extraños, y un ser de energía en realidad estaba rebotando ligeramente
Habían aprendido que la imperfección no era solo una defensa, era una forma de vida. Hemos aprendido mucho de los humanos. El portavoz del consejo dijo, pensamos que su naturaleza caótica era primitiva, pensamos que su imprevisibilidad era una debilidad, estábamos equivocados. Walker sonrió al recordar lo lejos que habían llegado. La mayor fortaleza no es ser perfecto, dijo, es poder adaptarse a la imperfección. La Tierra nos enseñó que cada desastre, cada desafío, cada situación aparentemente imposible, sobrevivimos porque no seguimos el camino lógico. Una joven oficial alienígena dio un paso adelante, se había entrenado con la tripulación de Walker, y ahora se movía con la misma gracia impredecible que un humano. Solía tener miedo de los caos, admitió, pero ahora entiendo que el universo en sí no es perfecto. ¿Por qué deberíamos intentar serlo? El doctor Marcus asintió con entusiasmo, eso es exactamente. El enjambre falló porque intentó imponer un orden perfecto en un universo imperfecto. Ganamos porque abrazamos el caos que ya está ahí. El portavoz del consejo levantó su forma. Alto y luego entonces que este sea nuestro nuevo comienzo, ya no buscaremos el orden perfecto, ya no temeremos lo inesperado, aprenderemos de nuestros aliados humanos, aprenderemos a bailar con el caos vejal, estalló en vítores desordenado, descoordinado, vítores perfectamente humanos. Walker se lavó como extraterrestres que una vez temieron el desorden, ahora lo celebraron, habían aprendido que sobrevivir no significaba ser el más fuerte o el más avanzado, a veces significaba estar dispuesto a intentarlo. Imposible hacerlo ilógico para abrazar el caos. La teniente Anna tocó el brazo de Walker y señaló una ventana afuera de la flota combinada colgada en el espacio. Naves humanas con sus cicatrices de batalla volaban orgullosamente junto a naves alienígenas que ahora tenían patrones intencionalmente aleatorios en sus cascos, algunas giraban perezosamente, otras se desplazaban en ángulos extraños, una formación que era hermosa precisamente porque no tenía patrón. Mira eso, dijo Walker suavemente, perfecta. Imperfección. El portavoz del consejo se le acercó. Capitán Walker, la galaxia le debe a la humanidad una deuda que nunca podremos pagar. Nos enseñaste que el caos no es algo a lo que temer, es algo a lo que abrazar. Tu mundo de la muerte no te hizo primitivo, te convirtió en el maestro perfecto para una galaxia que había olvidado cómo adaptarse. Walker miró a su tripulación, humanos y alienígenas por igual, todos ahora entienden la fuerza que se encuentra en la imprevisibilidad, no solo salvamos la galaxia, dijo que la hicimos mejor porque a veces la mejor manera de avanzar no es una línea recta, a veces tienes que abrazar el caos, tomar el riesgo loco y confiar en que la imperfección es exactamente lo que necesitas para sobrevivir, y así la galaxia entró en una nueva era donde el orden perfecto dio paso a un hermoso caos, y donde las especies que alguna vez fueron temidas como primitivos habitantes de mundos de la muerte, ahora fueron honradas como los maestros que mostraron el camino a la verdadera supervivencia a través del poder de abrazar la imperfección.